Es para mí un placer participar en una nueva edición de Así lo recuerdo, esta serie de reportajes que hemos hecho con personas que llevan una larga trayectoria en esta universidad. Y hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor y apreciado amigo Roger Carrillo, quien es de los profesores fundadores de esta universidad cuando era la Universidad de Caracas. Y yo la primera pregunta que quiero hacerle al profesor Carrillo o al amigo Roger es ¿cuál fue su primer contacto allá al final de los años 60, la Universidad de Caracas? Bueno, muchas gracias Luis por la invitación. Realmente yo llegué a la Universidad Simón Bolívar en un paquete de profesores de ciencia biológica que para 1967-68 estábamos trabajando en materiales instruccionales bajo el patrocinio de la Fundación Ford y la supervisión de National Science Foundation. La idea era mejorar la enseñanza de las ciencias básicas, tanto a nivel de los primeros años de la universidad como de los últimos años del bachillerato en el área de ciencia, para atraer profesionales en la universidad hacia las ciencias básicas. En ese momento vino una propuesta hacia la fundación de colocar ese programa de ediciones de materiales instruccionales en ciencia biológica específicamente en una institución del país. Hubo una oferta hacia la Universidad Central, hubo otra oferta hacia el Instituto Pedagógico de Caracas y finalmente por la demora en los tiempos de respuesta le hicieron una oferta a una universidad que había sido recién decretada bajo el nombre de Universidad Experimental de Caracas. Y allí fue donde llegamos en 1968, desde enero del 68, a estar en contacto con lo que era el proyecto de creación de una nueva universidad para el área metropolitana de Caracas. ¿Y físicamente dónde estaban ubicados ustedes? Inicialmente estábamos ubicados en el edificio de mejoramiento del magisterio, mejoramiento profesional del magisterio, en Los Ruices. Ese instituto hoy en día está adscrito a la Universidad Pedagógica Libertador y siempre se dedicó a tratar de mejorar la calidad y la formación de los docentes de educación secundaria que no tenían título universitario para ejercer como profesores graduados. Allí, por mera coincidencia, el doctor Luis Manuel Peñalver, que para el momento era el rector fundador de la Universidad de Oriente, fue designado presidente de la comisión presidencial que iba a estudiar la posibilidad de abrir en la ciudad de Caracas una nueva institución de educación superior. Como él tenía allí oficinas, entonces se facilitó que este grupo estuviese allí. En la medida que el grupo fue creciendo y que se sumaron, aparte de lo de ciencia biológica, el programa de química y el programa de física, entonces hubo que alquilar algunos apartamentos en el edificio Paraguachí, en la avenida Francisco de Miranda, donde está el elevado de Los Ruices. Allí se tenían dos apartamentos, donde en uno funcionaba toda la gente de ciencia, y había una cantidad de profesores porque todavía muchos recordamos con mucho aprecio y cariño, como Ignacio Uribarren, Marcelo Guillén, Joaquín Mantecón, y otros que tenían a su cargo pues, la parte de física, como Olga Soraya Albarrán, Luis Nava, etc., ¿no? En el otro apartamento contiguo estaban los de literatura y los de idioma. Allí había un belga que había traído a Venezuela el gobierno para la enseñanza del inglés y el francés, llamado Frank Chessman, sí, cómo no, muy amigo de todos nosotros. Y también estaba pues nuestro buen amigo y paisano llanero tuyo, José Santos Urriola, con otro grupo de profesores del área de literatura. Posteriormente, ese mismo año que ya comenzó a evolucionar esa comisión presidencial en subcomisiones de trabajo, nosotros fuimos integrados a las subcomisiones de ciencias básicas y a elaborar lo que supuestamente iban a ser los planes de estudio de primer nivel de formación general, donde estaba incluida asignaturas como física, química, matemática y biología, entre otras asignaturas, aparte de literatura, idioma, etc., ¿no? En ese momento, la universidad, que ya se vislumbraba pues
como un centro de educación superior en el este de la ciudad, venía a llenar un vacío muy grande que existía en la ciudad de Caracas. Había una demanda extraordinaria por cupo y la oferta era muy pequeña. No sé si tú recordarás pues, que para la época, finales de los 60, solamente existían en Caracas 4 instituciones de educación superior. La Universidad Central, con más de 50.000 estudiantes. Diseñada para unos 20.000 máximo, creo, algo así. 6.000 o algo así. La Universidad Privada Santa María, la Universidad Privada Católica Andrés Bello, que funcionaba desde el año 51, y el Instituto Pedagógico de Caracas, que aun cuando no tenía el nombre de universidad, era una institución de formación de profesores que tenían que tener un título de educación media para poder ingresar allí. Entonces, en consecuencia, también era considerado como una institución de educación superior, estatus que le fue concedido posteriormente en 1968, cuando fue creada la Universidad de Caracas, y también se autorizó el funcionamiento de una tercera universidad privada aquí, que fue la Universidad Metropolitana. Sí. Ahora, una observación que te iba a hacer yo y que tú me la vas a reafirmar. No fue solamente un problema numérico, porque hay por lo menos grandes aristas que influyen en la creación de una universidad, sobre todo en el sentido de la antiautonomía o las universidades que no estuvieran supeditadas a la autonomía, porque parecía que las universidades autónomas eran incontrolables. Esos factores, ¿cómo podías resumirlos tú? Bueno, fíjate, básicamente había una turbulencia global. El entorno estaba un poco caldeado por los acontecimientos de la llegada de Fidel Castro al gobierno en Cuba. Eso se sumó durante 10 años una pelea de las universidades, o mejor dicho, de grupos universitarios en contra de la democracia naciente por aquellos años. Era una pelea realmente interesante, conceptual, de esquema, donde las universidades querían autonomía total, mientras que los gobiernos querían tener algún control sobre las universidades porque su presupuesto justamente era otorgado por el gobierno nacional, cosa que a la fecha no ha cambiado para nada. Sí, es el mismo panorama. Eso, al llegar el famoso Mayo francés de 1968, termina de complicar la situación en las universidades venezolanas. Y el gran foco contra el gobierno nacional se transformó en la Universidad Central, que para el momento había una pugna entre dos grandes grupos. El grupo que proclamaba la renovación universitaria, el movimiento de renovación, y el grupo que proclamaba la transformación radical de la Universidad Central y el desmembramiento en otras sedes de diferentes facultades. Para entonces, el presupuesto de las universidades era, si se quiere, pues bastante bajo, y todos los años había déficit. Y ese presupuesto era repartido en conjunto en sesiones con el Ministerio de Educación, y cada quien presentaba un proyecto, a cada quien se le daba algo. El gobierno, ya para la época de los 60, finales de los 60, realmente comenzó a estudiar muy de cerca la situación de las universidades autónomas y qué hacer con ellas. Y con la demanda estudiantil que había por cupos en las universidades, sobre todo hacia la Universidad Central, el gobierno, aprovechando el cuatricentenario de Caracas, decide nombrar esta comisión en el año 67 y crear una nueva institución. Obviamente eso le restaría presupuesto a las universidades existentes. Y esa era justamente una de las grandes peleas que había entre los rectores de las universidades autónomas del país, que eran todas las grandes universidades, porque aparte de la que te mencioné anteriormente, pues funcionaba la Universidad del Zulia, funcionaba la Universidad de los Andes. En el 58, luego de 10 años de haber estado cerrada por el gobierno, fue reabierta la Universidad de Carabobo. Y funcionaba ya desde el año 58, con estatus experimental, la Universidad de Oriente, en Cumaná, con sede en varios núcleos regionales. Adicionalmente se tenía un centro
experimental de estudios superiores en Barquisimeto, donde durante 2 años los estudiantes ingresaban allí para que tomaran un ciclo básico de 2 años común a todas las carreras y luego eran enviados a diversas universidades dentro de la ciudad de Barquisimeto o en estados cercanos. Obviamente que la autonomía es, digamos, el talón de Aquiles para el gobierno. Y el gobierno, fomentando la experimentalidad con la Universidad de Oriente y con este Centro de Estudios Experimentales de Educación Superior en Barquisimeto, promueve esta universidad como una universidad experimental. No sometida al régimen autonómico. Al régimen autonómico. Entonces, el gobierno de esta universidad, y eso es uno de los puntos, si se quiere, donde hubo mucha coincidencia en las 5 comisiones de áreas, digamos, pues, temáticas que manejaba, subcomisiones que se manejaban dentro de la gran comisión presidencial, van las 2 comisiones adicionales, que era la que tenía que ver con la parte de servicios estudiantiles y la que tenía que ver con el marco jurídico de la universidad. Pues obviamente todas esas comisiones estuvieron de acuerdo en que el gobierno universitario era simplemente, desde el punto de vista experimental, autónomo en cuanto a sus planes de estudio y en cuanto a la administración de los recursos que le daba el Ejecutivo Nacional. Pero en cuanto al nombramiento de autoridades, eran mediante consulta. Y en el caso de la Simón Bolívar, promoción de terna para la escogencia, pues, por parte de... Por mucho tiempo. Por mucho tiempo, independientemente de quién hubiese obtenido o no, pues, la mayor cantidad de votos o la mayor cantidad de señalamientos de los colegas que en esa época podíamos y teníamos el derecho a señalar quién podía ser el rector y los vicerrectores de la universidad. Bueno, ahora yo veo ese panorama, ustedes ahí metidos en 2 apartamentos por la área, el edificio Paraguachí, en los 2 caminos. ¿Qué es lo que primero oyes tú en cuanto a la búsqueda de una sede de terrenos? Y dentro de esa misma pregunta, para culminar aquí, ¿cuándo te suena la palabra Sarteneja por primera vez? Bueno, la palabra Sarteneja comenzó a sonar en octubre del año 68 aproximadamente, junto con otras posibilidades, como era la hacienda Caicahuana, cercana por aquí. En el Hatillo, ¿no? En el Hatillo. La Urbina, que posteriormente eso pasó a ser parte de la Universidad Metropolitana. Santa Rosa de Lima también, ¿no? Santa Rosa de Lima, las hermanas que regentaban el colegio estaban problemas económicos, habían decidido vender los terrenos que tenía el colegio, que eran muy grandes, y hoy en día existe pues una buena cantidad de edificios. Esa fue otra de las posibilidades. Ah, esos edificios eran terrenos de la monja. Inclusive, la última de las ofertas que se hizo era el famoso helicoide en Rocatarpeya. En la Rocatarpeya. Como sede de arranque de la universidad. Pues el doctor Luis Manuel Peñalver pudo de alguna manera pues concretar conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas y esto a su vez con la familia Santaella, y llegaron a un entendimiento de buscar un mecanismo distinto a la expropiación, sino simplemente pues el gobierno hizo una oferta de compra de esta hacienda, y para el momento pues como tú recordarás aquí había muchos pisatarios y había muchos intereses de organizaciones que funcionaban dentro de la hacienda. Pero se logró llegar a un entendimiento y finalmente, pues, cuando ya se tuvo rector en la universidad, a partir de diciembre del año 68. ¿Podría decirle a la audiencia el nombre del rector? Bueno, primero hubo una búsqueda de rectores y el doctor Luis Manuel Peñalver trajo a la consideración de la gran comisión, de todas las subcomisiones que estaban trabajando para la creación de la Universidad de Caracas, 3 nombres. El primer nombre era el del profesor Olinto Camacho. Ajá. El segundo nombre era Luis Manuel Carbonell, que ya estaba en aquello que originalmente se llamaba el Instituto de Investigaciones Neurocerebrales, Ajá, que luego dio origen al IBIC. Al IBIC. Y el tercer nombre era el decano de la Escuela de Odontología, de la Facultad de Odontología de la Universidad Central, doctor García Arocha. Entrevistados cada uno de ellos, pues ninguno tuvo interés
en asumir como rector de esta universidad, pero sí colaborar en las comisiones para las cuales fueran invitados. Ya de hecho el doctor Carbonell estaba dentro de la comisión presidencial original trabajando. Y no es sino hasta diciembre que surge entonces el nombre del doctor Eloy Lares Martínez, que era el Procurador General de la Nación. Procurador y rector de la Universidad de Caracas, junto con un secretario que se nombró en esa oportunidad, que era uno de los miembros de la comisión presidencial, Miguel Ángel Pérez, ya hoy fallecido. Sí, médico. Sí, médico. Entonces, entre ellos dos, el doctor Eloy Lares Martínez como rector y el secretario Miguel Ángel Pérez, comenzaron la búsqueda de los vicerrectores que tenía que tener la universidad. Esto conllevó pues inmediatamente a comienzo del año 69, vino el cambio de gobierno. Los planes de la universidad fueron temporalmente paralizados porque se había pensado arrancar ese año. Y finalmente, cuando el doctor Rafael Caldera se encargó del gobierno, pues le preguntó al doctor Eloy Lares Martínez, ¿dónde quiere usted continuar? Y en ese momento fue que surgió el nombre de un nuevo rector, que fue el doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien obviamente le debemos muchísimo de la orientación preliminar que él le dio a la institución, sin lo cual pues no hubiese sido posible llegar a donde hemos llegado hoy en día. Bueno, yo creo que esta universidad por muchos años llevó muchos de sus aspectos físicos, de los jardines, de, bueno, diversos aspectos que sería largo enumerar, se deben a la iniciativa del doctor Maíz, que fue universitario, es un universitario entregado plenamente. Lamentablemente ya está una edad avanzada, y es lástima que no se hubiera grabado su testimonio en su debido momento. Sí. Quizás se le pueda hacer un programa de este tipo especial, sí, recordando con personas que lo hayan conocido y que den fe de su trabajo. ¿Y cuándo te dicen a ti que tienes que mudarte de oficina? Mi segunda oficina fue justamente en esta casa. La Casa de los Naranjos, sí, aquí. En este espacio donde estamos ahora, aquí funcionaba el área de física y química. Ya se han venido primero ellos. O sea, no, nos vinimos todos juntos. Todos juntos. En el otro espacio intermedio de la casa, donde está el comedor, ahí funcionaba toda el área de biología. Ajá, ahí estabas tú. Y yo tenía como responsabilidad montar los experimentos y ensayar y ver si se conseguían en el país o no los materiales para poder hacer la cantidad de ensayos biológicos que se tenían que hacer. Y yo tenía justamente como laboratorio lo que aquí es la cocina. La cocina. ¿Okay? Muy a la par, ¿no? Tenía mi fuente de agua, tenía mi fuente de gas allí y ahí después se hacían los ensayos. Aquí estuvimos laborando hasta que un día de repente, por una puerta que estaba aquí, de este lado, ajá, entró un tropel de gente encabezado por Darío Castellanos, que tú debes conocer muy bien. Sí, ¿no? Lamentablemente fallecido ya. Lamentablemente fallecido. Junto con Darío Castellanos venían una cantidad de profesores de ingeniería de la Universidad Central. Fíjate que una de las cosas que le dio un basamento muy fuerte a esta universidad y de contar con un personal de altísima calidad al comienzo de su arranque académico fue precisamente ese grupo de profesores que se vinieron de la Universidad Central por aquella pelea que yo mencioné al comienzo, pues que había, por una parte el rector Rodolfo Quintero peleaba por hacer no una renovación, sino una reestructuración de la universidad. Se le enfrentó a Arturo Ular Pietri y le dijo, con el profesorado y el esquema mental que usted tiene, usted podrá construir una universidad de segunda, que no va a formar los profesionales para un país de primera, que es lo que se requiere. Eso fue parte pues de las anécdotas que hay en torno a la salida de muchos profesores de ingeniería que vinieron a esto. Yo veo ese flujo de gente encabezado por uno de los primeros PhD en electrónica aquí, que fue Darío Castellano, junto con Roberto Calarotti, que también fue profesor aquí, aunque a tiempo convencional.
Pero eso se debe, es un coletazo del Mayo francés. La renovación académica es un coletazo del Mayo francés y después la renovación académica expulsa. Toda esta gente se viene aquí a la universidad y de eso va a ser tema de próximos programas, que ahí quisiera yo, bueno, hay una lista de personas que pueden tocar el tema, porque tú no viniste, tú eras de la otra oleada de los biólogos y eso. Sí, yo fui de la oleada anterior. Bueno, vamos a agradecer al profesor Carrillo su presencia, Muchas gracias, Luis. toda su información y sabemos que está plenamente dispuesto a colaborar con nosotros dentro de este mare magnum de ideas que se movieron con respecto a la creación de esta universidad que hemos querido por tanto tiempo. Bueno, esta ha sido una nueva edición de Así lo recuerdo, este conjunto de remembranzas del nacimiento de la Universidad Simón Bolívar, y debemos agradecerles su sintonía y esperamos contar con ustedes para una próxima edición donde tendremos otros personajes tan interesantes e importantes como ha sido el doctor Carrillo en el día de hoy. Muchas gracias.